Ok, buenos días con todos. En honor a la puntualidad, agradezco a todos los asistentes a este seminario, que es acerca de lo que es una migración, un upgrade de una versión on-premise hacia una versión cloud de lo que es Dynamics 365 Finance and Supply Chain. Mi nombre es Daniel Burbano, soy director de preventa de Latinoamérica y en esta sesión con ustedes exponerles todos los contenidos y aclarar cualquier pregunta que tengamos. A lo largo del día de esta charla vamos a revisar el contenido respectivo, un poco sobre los retos de lo que son implementaciones on-premise, los retos de la migración hacia cloud, por qué lo haríamos, por qué deberíamos hacerlo, qué implica el tema de las seguridades, ¿sí? Todo el ecosistema que tenemos de la nube en Microsoft y tenemos el testimonio de Pedro Virgues, nuestro director de tecnología en Grupo RUS, que es un caso de éxito de lo que es una migración on-premise hacia una migración on-cloud. Y por último, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que nos permitirá solventar cualquier duda que vayamos teniendo. Ok, lo primero, como Cosmo, nosotros una empresa fundada en 1996, solo un breve review, más de 1.200 consultores y a 15 países. La anterior semana ya abrimos oficinas en Asia, lo cual es un gran logro en este tipo de crisis que tenemos, ya Cosmo creciendo y nuestra estrategia es dar lugares en el mundo. ¿Sí? 42 oficinas y más de 4.000 clientes, lo cual nos da un gran expertise y bagaje dentro de este tipo de soluciones. La visión es ser proveedores de soluciones empresariales, centrado en personas, e impulsar la digitalización y el éxito del cliente. Y eso es lo que nosotros hacemos, son soluciones que están centradas en las personas, en cómo podemos hacer más productivas a las empresas, con mejores sitios de trabajo, con una visión totalmente digital, entendiendo la nueva revolución y nuevos modelos de negocio que se tienen a través de la nube. Somos un partner premiado, tenemos todos los reconocimientos, tanto de inteligencia de negocios, con ClickSense, Microsoft como tal, diferentes reconocimientos a nivel de manufactura que vienen a ser uno de los principales cartas de presentación de Cosmo en el mundo en general. ¿Ok? Entonces, vamos a ir un poco hablando sobre las tendencias de la era digital como tal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estas tendencias, sabemos que, y estos son datos interesantes, el 76% de las tecnologías actuales son digitales, es muy importante, ¿sí? Y es hacia dónde está tendiendo, y tiene toda la lógica con todos los modelos de negocio que se está ejemplificando en este momento. Sí, si ustedes se pueden a ver, había modelos como Kodak, por ejemplo, y ahora migran hacia lo que es un Instagram. Entonces, las empresas más eficientes con menos personas, y es hacia donde nosotros estamos apuntando. Cambios demográficos, las tendencias del consumidor son totalmente diferentes. Esta gran masa de centennials, de millennials que comienzan a tener diferentes perspectivas en los modelos de negocio y la rapidez en la que nosotros podamos desenvolvernos comienzan a generar este tipo de tendencias. Los retos económicos mundiales, nosotros en 2019 tendríamos una perspectiva. Vienen nuevos sucesos, ya sean económicos. Actualmente nosotros estamos en un tema de una pandemia que nos ha cambiado totalmente la directriz en el mundo. Y los retos económicos son importantes, son fuertes, son duros. Y definitivamente son las empresas digitales, las empresas tecnológicas, las que comienzan a liderar el mercado, ¿no? 39% es importante hablar de escasez de recursos y cambios climáticos. Bueno, no solo el tema, todos los fenómenos naturales que uno va afrontando, y es aquí donde comienzan a migrar los modelos de negocio. Y la urbanización es interesante, ¿no? ¿Por qué damos estas estadísticas? Porque qué es lo que está pasando con la gente, qué es lo que está pensando la gente y cómo la digitalización cambia incluso hasta nuestros comportamientos y nuestra manera de generar inversión y diferencias en el mundo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de desafíos de on-premise local, hay que entender que cómo nosotros implementamos o cómo las empresas en el mundo de ERPs implementaban lo que se conocía como on-premise o a través de sus propios servidores. Entonces, tenías una flexibilidad limitada para incorporar nuevas capacidades e innovar. Tenías que tener una infraestructura, una administración fuerte, una actualización fuerte de tu software, de tu base de datos, y eso te daba una flexibilidad importante al momento de generar innovación. No tenías una visibilidad en el rendimiento del negocio, ¿sí? Si bien los sistemas de ERP, Microsoft estaba diseñado para tomar información en línea,
era totalmente limitado porque se necesitaba de mucha infraestructura, mucha conectividad y definitivamente no se podía tener esas capacidades a lo largo de las implementaciones on-premise. El mantenimiento difícil y costoso, ¿sí? Tener estas actualizaciones por el personal técnico siempre fue un problema porque necesitabas tener actualizaciones no solo del hardware, no solo del software, sino también del conocimiento, lo cual siempre ha sido un limitante dentro de las organizaciones y los riesgos de seguridad y cumplimiento siempre en aumento, ¿no? Todo el tema de bases de datos, había muchos problemas en la lógica de información y eso siempre fue un problema al momento de generar todo el tipo de implementaciones on-premise. ¿Ok? Entonces, una de las láminas que más me llama la atención es esta, quizás podemos centrar acá el concepto, ¿sí? Pero es muy interesante porque vamos viendo de una manera más profunda y radical las diferencias entre lo que es un on-premise y un cloud, ¿sí? Porque si bien lo primero que salta a la vista es el precio a través del cloud versus el costo de licenciamiento, comienzas a entender qué es lo que implica un tema de costos a nivel de estas diferencias. Entonces, si nosotros podemos atender a través de on-premise, ¿qué teníamos? No solo el tema de licenciamiento, sino todos los temas de implementaciones, el tema de hardware, el tema del personal, el mantenimiento y todos los upgrades que tenías dentro de lo que es un tema on-premise. En un cloud, si bien tienes un costo de suscripciones de manera inicial e impactante, digamos, a la primera vista, pero todo esto se viene compensado con el tema de tiempos y optimización de implementaciones, customizaciones y entrenamiento. ¿Por qué es importante? ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Dónde están los costos continuos? ¿Sí? Tú en la parte de on-premise manejamos el tiempo de inactividad, ajustes de rendimientos, parches, integraciones, toda la parte de aplicaciones dependientes, la carga continua, el mantenimiento de la red, seguridad y base de datos, llega a ser un costo continuo alto a lo largo del mantenimiento de las organizaciones. Mientras, en un costo continuo cloud, tú tienes que preocuparte de tu suscripción, el entrenamiento, configuración y administración del sistema. Pero el gran dirimente de estos dos tipos de costos, no solamente en el monto, es hacia dónde va enfocado. Porque esto es un costo totalmente productivo, mientras esto era básicamente un gasto dentro de las organizaciones y eso llegaba a ser un problema. Entonces, definitivamente hay una mejora en el modelo de cloud versus on-premise. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver, ¿por qué yo debería ir de un modelo on-premise hacia un modelo cloud? Primero, es una transformación digital. La nueva era dicta que todos los modelos, toda la información, toda la data base se va a encontrar en la nube en tiempo real. Queremos reducir costos de administración, está acá en la nube. Todo el tema de datos, recopilación de datos, que esa es la nueva riqueza que tenemos en esta transformación digital, en esta era de digitalización. Entonces, un cloud lo que te va a permitir es tener esto, la analítica, todos los servicios de cloud y un ERP inteligente. Entonces, no solo vamos a hablar de ERPs, ¿sí? No solo se va a hablar de datos como tal, sino todos los servicios que tenemos a través de un cloud. Y esto es uno de los puntos importantes y estratégicos dentro de las organizaciones, ¿sí? Y aquí es cuando comenzamos a hablar un poco. Entonces, yo decido como empresa irme a un modelo cloud, sí, pero ¿qué es lo que pasa con el software? El cambio es importante, sí, todo está conectado en la red, sí, cómo es la competencia principal, cómo reside la red en el software. Y es aquí hablamos hoy tan famoso el tema del coronavirus. ¿Y qué es lo que pasó? Todas las empresas comenzaron de su modelo físico de estar con empleados en la misma organización, con grandes activos, con grandes patrimonios, migrar hacia modelos ya totalmente en casa y con mayor potencialidad en el flujo de información de datos. Y eso es interesante. Y la comunicación, el viaje, el consumo de los negocios comienzan a externalizarse y eso es uno de los puntos importantes dentro de esta nueva tendencia de transformación. Entonces, ¿cómo vamos a tener esta mejor experiencia del cliente? ¿Cómo optimizamos procesos? ¿Cómo vamos a ser más eficientes si es que nosotros tenemos una misma forma de hacer las cosas? Cuando uno piensa en una migración cloud, estás pensando no solo en un ERP, sino en todo lo que conlleva, todo el ecosistema de las aplicaciones que tienes de Microsoft, y eso lo veremos un poco más adelante, pero es hacia donde nosotros tenemos que entender y hacia dónde va el mercado. Ahora, entendamos, son los datos, el nuevo petróleo en el mundo. Esto es algo bastante interesante.
Porque cuando nosotros hacemos una estrategia de migración cloud, como les mencionaba, no solo es entender que vamos a migrar mi ERP Dynamics AX hacia una nueva plataforma llamada Dynamics Finance and Supply Chain. Si lo que estamos haciendo aquí es entendiendo que lo que quiero es conectar mi empresa hacia el mundo. ¿Y cómo lo vamos a conectar? A través de la nube. Y es por eso que Gartner lo pronostica, ¿sí? Que una de cada 10 empresas convertirá la explotación de sus datos en un negocio totalmente rentable. Y es aquí cuando comienzan a ver, ¿no? Comenzamos a analizar y comenzamos a entender por qué los datos son valiosos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un dato y un recurso natural? Por ejemplo, un recurso natural no renovable como el petróleo, son capacidades finitas, el petróleo tiene un valor de utilidad constante, es intercambiable, el petróleo tiene un precio de mercado uniforme, pero los datos son inversión. ¿Por qué? Tiene un valor, utilidad y propósito y nunca se seca porque se está generando constantemente y es uno de los puntos importantes. Entonces, siempre esto hacemos dentro de nuestras conferencias con nuestros diferentes clientes y es aquí donde queremos entender qué es lo que pasa y por qué el dato va a ser un punto dirimente dentro de una decisión de migración de una Dynamics AX hacia una plataforma cloud. Y la primera pregunta es, ¿en qué negocio me centro? ¿Qué es lo que está pensando Coca-Cola o Cosmoconsult o KFC o Nike o diferentes tipos de empresa o de negocios? ¿Cómo yo conecto mi negocio hacia el mercado actual? Y es un tema muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque a la final esta respuesta se da al momento de tener esta interacción con los nuevos mercados, con las nuevas formas de hacer negocio. Y es uno de los puntos importantes dentro de lo que es el manejo del cloud. Entonces, respondiendo a una pregunta, un Cosmo Consult, con esta empresa, nosotros nos dedicamos definitivamente a agregar valor a nuestros clientes. Una Coca-Cola venderá salud o bienestar o satisfacción. Un banco, ¿qué es lo que va a vender? Te va a vender confianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir tornando y modelando nuestros procesos para estos puntos muy importantes? Y esta versatilidad lo podemos manejar a través del cloud. Entonces, ¿cuáles son las tendencias comerciales de ERP en la nube, no? Es muy importante. Hablamos de la seguridad del dato, definitivamente. El 4% del cumplimiento tendrá multas hasta el 4% de los ingresos anuales. Es un tema bastante importante porque las legislaciones comienzan a limitar a la forma de hacer negocio de las empresas. Entonces, las empresas que comienzan a tener estas experiencias ya en la nube, ya comienzan a entender este tipo de legislaciones y a generar estrategias y procesos que te permitan manejar este tipo de situaciones, ¿no? Es un 78% más probable que las empresas líderes tengan sus ERPs actualizados que sus seguidores. Entonces, son las empresas líderes las que comienzan a dominar el mercado, ¿sí? Y comienzan a entrar al modelo de nube totalmente. Para el 2020, mira, ya estamos acá, ¿no? Es muy interesante. El 50% de los G2000 verán que la mayoría de sus negocios dependerán de sus capacidades, ¿sí? El 13% de las organizaciones tendrán la última versión de su ERP y un 13% mejora la rentabilidad. Son casos totalmente comprobados. Hay muchos estudios de Microsoft en especial, donde te demuestran este tipo de información. El 36% desde 2009 hasta hoy hay un aumento del 36% de las organizaciones que consideran la solución en la nube para la próxima implementación de ERP. ¿Sí? Y en promedio el costo de configuración de un ERP local es 3 veces mayor que el costo de la configuración de ERP en la nube, de lo cual da estadísticas y datos muy certeros, lo que nos permite tomar decisiones correctas al momento de migrar hacia las soluciones cloud. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y es lo que un poco quiero mencionar en este momento. Sí, cuando nosotros hablamos de la nube de Microsoft Azure, nosotros no solo vamos a hablar de ERP, sino de plataformas emergentes, tecnológicas. Sí, nosotros queremos ver Internet de las cosas, o qué es lo que va a pasar con ambientes inmersivos, o Internet de las cosas, o un blockchain, o interfaces naturales. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque al final, cada una de estas herramientas va a permitir crecer a las organizaciones en diferentes aristas del servicio, lo que le va a dar una ventaja competitiva cierta a cada una de las organizaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el entorno con el que nosotros trabajamos? Tenemos todo lo que es Dynamics ERP en Azure, todo lo que es Office 365, Power Platform, ERPs inteligentes, Microsoft Azure, workflows, un trabajo moderno de espacio que es interesante, ¿no? El famoso Teams que se volvió una de las herramientas de estrellas debido al coronavirus, gestión documental, analítica, inteligencia artificial, un conjunto de herramientas que te va a permitir potenciar. Entonces, si ustedes se pueden ver, uno de los puntos importantes es el tema del ERP CRM, pero no solo es eso, es realmente
las capacidades que tienes de incorporar todos estos demás puntos dentro de tu herramienta y lo cual va a potenciar. Y al tenerlo en una plataforma de Microsoft unificada, es una ventaja competitiva real que tenemos dentro de las organizaciones. ¿Y por qué irnos por Microsoft? ¿Por qué nosotros como Dynamics AX o diferentes soluciones de Dynamics podamos migrar hacia una versión cloud? Y lo importante es que primero, Microsoft es una de las empresas más grandes en el mundo de innovación, ¿sí? La estrategia que ha aplicado Satya Nadella es muy interesante porque a la final es el cloud lo que está moviendo el mundo y Microsoft definitivamente está entre las primeras compañías, la primera en el mundo de la tecnología. Y no solo vamos a tener esto, sino vamos a tener todas las aplicaciones de 365, Business Central, Finance Operation, Power Platform y Microsoft Azure, donde te van a brindar todas las capacidades en cada uno de los ramos y modelos de negocio que se encuentran en las empresas. Entonces, si bien antes un ERP on-premise probablemente tenía una sectorización o un segmento que tienes dentro de las organizaciones para el manejo de diferentes procesos, la nube te da todo. La nube es holística, la nube te da capacidades ilimitadas y servicios ilimitados a precios accesibles que te pueden permitir generar estas ventajas que yo les menciono competitivas. ¿Sí? ¿Y qué habilitadores tenemos? La arquitectura cloud, soluciones colaborativas, ERP, CRM, data analítica, IoT y Digital Factory. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque esto está dentro de lo que se conoce como una nube, ¿sí? Una integración totalmente natural. El tema de desarrollo de interfaces o de datos extemporáneos ya no es uno de los issues que se tenían típicamente en las implementaciones. Ahora, a través de servicios web o lo que se conoce como el Common Data Model, es lo que te permite es tener toda esta integración nativa, natural, de todas las plataformas diferentes en este tema. ¿Ok? ¿Cuál es el ecosistema integral de Microsoft? Sí, tenemos toda la información a través de Power BI, las soluciones propias de Cosmo Consult, sí, la movilidad y diferentes entidades que te permiten tener estas conexiones, que es un mapa que me parece muy interesante, bastante ilustrativo y que eso nos da un poco el mapa que podemos ir manejando dentro de las soluciones cloud. No solo tenemos ERP, sino la parte de inteligencia artificial. Es muy interesante mencionarlo. Nosotros como Cosmo estamos inmiscuidos mucho en la tecnología de inteligencia artificial. Estamos haciendo convenios con la tecnología de Machine Learning para que no solo el ERP sea el repositorio de datos, sino que el ERP sea la capacidad de generación de un dato inteligente a través de modelos estadísticos, algoritmos genéticos que te permitan tener esta capacidad de tomar decisiones a través de datos históricos, pero que la máquina vaya aprendiendo de lo que pasa con tu transaccionalidad y pueda generar el dato de una manera más eficaz, más eficiente, más colaborativa y mucho más sencilla, ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho de la ciencia del dato como un servicio, entonces es interesante sacar el dato, generar información y, por supuesto, la recomendación. ¿Cómo? A través de diferentes plataformas, ¿sí? Machine Learning, como todo el tema de las herramientas de sistemas de información. Y aquí ya tiene un mayor sentido la migración que uno puede tener hacia la nube. Porque si bien el ERP on-premise tenía capacidades para poder extraer el dato, lo interesante y tal vez una de las diferencias más grandes que tenemos a través de lo que es un ERP on-cloud es que puedes generar inteligente, ¿sí? Y es ahí donde tiene todo el sentido porque a la final tanto los ERPs, los sistemas de inteligencia de negocios, los sistemas CRM son sistemas de información y su lógica es que puedan generar información para que podamos tomar decisiones y eso es uno de los puntos muy importantes dentro de este mundo llamado cloud. ¿Sí? Adicional a esto, un trabajo moderno en cada una de las empresas. Eso es importante porque tienes portales para intercambios de comunicación, colaboración efectiva, todo el tema de gestión de contenidos, búsqueda de personas, requerimientos, SharePoint y todos los dispositivos. ¿Por qué me permití poner esta lámina? Básicamente es porque no solo vamos a tener un ERP o inteligencia del dato, sino también herramientas colaborativas de productividad como un Microsoft 365, antes se llamaba Office 365, a través de sus diferentes herramientas, un SharePoint, aplicaciones móviles y un sinfín de herramientas que te van a permitir tener toda esta información al día y sin ningún problema dentro de tu ambiente colaborativo.
Y aquí es donde vemos el bucle del flujo digital, algo bastante interesante, porque de alguna manera tienes, de una manera gráfica, las capacidades que tienes a través de una interfaz de usuario, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de un bucle digital, hablamos de un ERP, Finance and Supply Chain, Customer Engagement, Human Resources, Marketing, y todas las aplicaciones que nosotros hemos estado acostumbrados a verlas on-premise, pero al subirlas a cloud, ¿qué nomás vas a tener? ¿Sí? La capacidad de tener aplicaciones de terceros, muy importante porque no solo es el ERP y tus propios desarrollos o los de tu partner los que te van a actualizar, sino las aplicaciones de terceros, lo que se conoce como un marketplace que lo tiene Microsoft. Si esto uno lo puede ver, es totalmente congruente con las nuevas estrategias de colaboración y de transformación digital que hay en el mundo, ¿no? Les invito a leer un libro bastante interesante de Oppenheimer sobre Crear o Morir. Ahí se habla mucho de los ambientes colaborativos y Microsoft definitivamente está acorde con ese tipo de tendencias. El otro punto es el Office 365 y Dynamics 365. Todo lo que es orientado al Office, a Windows, Enterprise Mobility, Security, es muy interesante. Power Platform, que es básicamente cómo vamos a integrar las diferentes herramientas a través de flujos de trabajo, donde podemos conectarnos desde redes sociales hacia nuestro CRM, hacia nuestro ERP, hacia nuestro Outlook, Office, sí, a través de estas herramientas para poder tener procesos totalmente congruentes, controlados y definidos. Y la parte de Azure, que es Database Servicios, sí, que básicamente es cómo vamos a extraer y vamos a controlar este dato a través de nuestras diferentes plataformas y nuestra base de datos de SQL que tenemos en este aspecto. Sí, entonces cuando hablamos de un X a Finance y Supply Chain, sí, ¿cómo vamos a migrar? Ya si lo vamos a manejar desde un punto de vista técnico. Sí, algo muy importante es que el código básico de AX 2002 R3 C9, que es la última versión que tenemos on-premise, más una plataforma significativamente distinta, si bien la parte de interfaces va cambiando y va migrando, la parte interna, la lógica de programación llega a ser bastante similar, por lo que migrar hacia la nube, hacia Dynamics Finance Supply Chain, llega a ser muy accesible, muy sencillo, digamos, de alguna forma. Son proyectos viables y son diseñados para desplegar en la nube. Entonces, si antes nosotros hablábamos de un código que va a estar alojado dentro de nuestro OP, ahora lo tenemos con diferentes perspectivas, pero con una misma lógica y eso siempre es importante. Adicional que tienes todas las capacidades, ¿no? De Finance and Supply Chain Management, que eso es importante mencionarlo, porque hay metodologías comprobadas para migrar, para implementar tu ERP hacia la nube como tal. ¿Sí? ¿Qué implica una migración? Entonces, de un Dynamics a XRP, una instalación local, acceso a red o escritorio, lo podemos migrar a la nube, acceso por navegador, que es uno de los puntos interesantes. ¿Qué pasa con nuestra información, con nuestro legacy que hablamos, con nuestra historia? Es a través de un dato, un SQL Server, hacia un Azure SQL Server. Entonces, digamos, tenemos esta dinámica, ¿no? De un AX hacia un Dynamics 365, ¿no? Eso es un tema muy importante. Y los desarrollos de lo que se conocía y se guardaba en versiones en un AOT, ahora todo se lo hace a través de un Visual Studio basado en extensiones. Aquí realmente no hay una equivalencia, aquí hay una mejor práctica de desarrollo, porque al manejar el tema de extensiones a través de un Visual Studio, lo que te permite definitivamente es tener una mejor práctica en el código de programación. Y al tener extensiones, lo que vamos a tener es una mejor capacidad de ir versionando nuestros desarrollos y teniendo una estabilidad mayor en el ERP. Entonces, si antes teníamos algunos problemas acá por tipo de código o por performance, todo esto desaparece ya en las nuevas versiones de Finance a Supply Chain por la misma lógica y dinámica que tienes al implementar el sistema de información. ¿Ok? ¿Cómo va un poco el tema de licenciamiento? Por un lado tienes la licencia perpetua de Bref, servidor local, y tienes que mantener todo el tema de hardware, actualización y seguridad y privacidad y copias de seguridad en lo que es una solución on-premise Dynamics X. ¿Qué es lo que pasa en Dynamics 365 Finance and Supply Chain? Primero tenemos una transferencia, una conversión de lo que es una licencia perpetua hacia una tarifa de Microsoft como CCP. Tenemos un descuento que es importante. Lo podemos gestionar con Microsoft como Cosmo.
Y algo muy importante, si antes esto lo hacíamos por el cliente, hoy Microsoft, dentro de sus capacidades y dentro de su oferta de valor, lo que va a hacer es gestionar lo que son actualizaciones del ERP, al estar en la nube, mantenimientos y dimensionamientos del hardware y de muy importante, donde en un proyecto vamos a tener esta visualización de cuáles van a ser los nuevos parches y los manejos. La seguridad es muy importante. Tenemos unos contratos de seguridad altísimos dentro de la nube, que suele ser uno de los puntos, digamos, de mayor controversia, pero que mayor control tenemos a través de Microsoft. Copias de seguridad y todo el tema de manejo de respaldos, lo que nos da claramente una ventaja dentro de lo que es una solución cloud sobre on-premise, que es uno de los puntos importantes de las implementaciones. Entonces, ya para terminar, y como mi última presentación, cada vez que nosotros pensemos de migrar a la nube, entendamos esto como una estrategia de negocio para entrar y embebernos ya en lo que es una transformación digital. Porque al final nosotros, nuestros objetivos es reducir costos, ¿sí? No solo de hardware y de software, sino costos a nivel operacional, ¿sí? Mejores resultados de negocio y optimizar capacidades que nos da totalmente la nube, ¿sí? Acelerar el valor en el tiempo, transformación de negocio y velocidad de decisión e implementación. Entonces, las empresas que estén listas, ¿sí? O que tengan una decisión firme y estratégica de migrar a la nube, Microsoft con todas sus soluciones a través de Azure, ¿sí? Y todo lo que es Finance and Supply Chain, te da la oportunidad de tener diferentes funcionalidades, servicios y capacidades para poder orientar tu producto, tu empresa hacia nuevos modelos de negocio y lo que es la transformación digital.